Hola, hola mis amados hermanos, Dios les continúe bendiciendo de una manera especial y sobrenatural. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a este canal de YouTube, acá en @4dancing school. Para mí realmente es una bendición poder llegar a sus hogares a través de estos videos, de estas enseñanzas para la gloria del Señor. Saben que también pueden seguirme en mi Facebook únicamente como @JorgeAriasTV oficial. Estamos aquí para servir al Señor y para que el mensaje respecto a la danza pueda llegar a sus vidas, a sus corazones. Amén. Recordándoles también que estamos en el nivel 3 y hoy llegamos a la clase número 5. Es decir, que cerramos el día de hoy con este tercer nivel de formación que lleva como título Ética Ministerial de un danzor y una danzarina. Así que sin más preámbulo, ya siempre como les digo, acá tengo ya mis apuntes en mi computador listos para ser explicados. Amén. Así que bueno, sin más preámbulo, comenzamos. Bien. El tema de hoy que vamos a estar hablando, hoy vamos a estar entrando en materia con un tema titulado Normas de cortesía básica o básicas, normas básicas de cortesía. Este tema es muy importante tratarlo porque hay algo que nosotros debemos comprender. Si hablamos de ser cristianos, nosotros los cristianos debemos ser los primeros empáticos, los primeros que manifiestan respeto, los primeros que manifiestan amor. Porque si en nosotros no se evidencia un cambio, sino que a veces actuamos peor que los inconversos, entonces hay un grave problema allí. Es importante que nosotros los cristianos tengamos ética, sepamos cómo comportarnos en los diferentes lugares en donde nos desarrollamos o donde nos desenvolvemos o cumplimos una función. Amén. Por eso el tema de hoy, tema para cerrar, vamos a estar hablando sobre las normas de cortesía básicas. Y esto es importante resaltarlo porque a veces estamos tan enfocados en que el grupo de danza tenga el traje, en que el grupo de danza tenga el instrumento, el grupo de danza venga a los ensayos, pero es que todo eso o toda esa preocupación tiene que llevarnos a un mismo fin. Que las personas entiendan el valor de la disciplina, el valor de la responsabilidad. Porque si el Señor está trayendo personas al equipo de danza, es con la finalidad de que toda su vida sea transformada. Es decir, no solamente sean ministros de fuego, de autoridad en el altar, sino que sean personas que en todo lo que involucre su vida se manifieste un cambio y que ese cambio se deba a la presencia de Dios, pero también a su llamado dentro del equipo de danza. Amén. Es importante resaltar eso, porque a veces los primeros maleducados lamentablemente son los cristianos. Voy a repetir eso. A veces los primeros maleducados son los cristianos, porque no hay una visión clara de a dónde vamos y por qué hacemos las cosas y qué necesitamos cambiar. Usted puede ser una persona muy usada por Dios en el altar. Escúcheme bien, puede Dios usarte tremendamente en el altar, pero hay gente que edifica con su ministerio, pero con sus hábitos destruye lo que edificó. Porque no son los mismos cuando están en el altar y cuando están en su vida cotidiana. La persona que es disciplinada, la persona que es responsable, la persona que es entregada, la persona que es comprometida en el altar o para las cosas del altar, tiene que serlo en todos los aspectos de su vida. Porque si nosotros únicamente nos enfocamos en ser excelentes en un área, entonces estamos fingiendo ser algo que no somos. O estamos tratando de cumplir una asignación para quedar bien parados en esa área, pero no hay un verdadero compromiso con Dios. Cuando tú te comprometes con Dios, escucha, cuando te comprometes con el Señor, todas las cosas de tu vida caminan bajo un mismo principio, y es el principio de la excelencia. Entonces, vamos a entrar en materia ya. Normas de cortesía básica, saludar y despedirse. Yo no puedo entender cómo usted siendo cristiano, siendo cristiana, usted no dice buenos días, usted no se despide de sus hermanos en Cristo cuando termina el servicio, usted no saluda a su hermano y a su hermana con un abrazo, estrechando la mano, sonriendo. No entiendo entonces a qué Dios tú le sirves.
Porque si en ti está el Espíritu Santo, tú buscas de amar. Tú buscas de estar en paz con las personas. Vuelvo y repito, a veces los cristianos son los principales promotores del desorden y la falta de respeto. Porque no se les ha revelado el valor de dar testimonio aún en los pequeños detalles. Usted puede ser usado por Dios tremendamente, pero si no hay principios ni valores en su vida, lo que usted construye en su ministerio, usted lo pisotea con sus malos hábitos. A veces no predicamos o escuchamos en prédicas, no, si el hermano no la saluda o no lo salude, vaya usted y salude, eso está bien, pero ¿qué pasa con esa persona que no quiere saludar? Tú puedes ser diácono, tú puedes limpiar el baño, tú puedes ser danzor, danzarina, pero el amor fraternal está escrito en la Biblia para que todos los creyentes lo practiquemos. ¿Cómo es eso de que viene la hermana por este lado y tú te vas por otro lado para no saludar? Entonces, ¿por qué no pides perdón para solventar las diferencias? ¿Por qué prefieres esquivar a la persona como que si Dios no te estuviera viendo? Hello, Dios te está viendo. Dios está viendo tu corazón. Hay gente que dice, yo no tengo nada en contra de una persona, pero no puedes ver a la persona porque se te revuelve todo. Ojo con eso, pendiente con eso. El saludar y despedirse define muchas cosas. Porque cuando tú no te sientes bien en un lugar, cuando tú no te sientes bien con una persona, tú no quieres ni saludar ni despedirte. Y hay gente que no se siente bien en la iglesia, que no están de acuerdo con el pastor, que no están de acuerdo con el líder, pero están en la iglesia, bueno, porque están, pero no son felices allí. Y eso hay que orarlo y hay que observarlo. Porque la casa de Dios es casa de oración y puerta al cielo. La gente tiene que ser bendecida, edificada, restaurada. Y si hay diferencias, hay que perdonar. Eso no tiene otra escapatoria ni otra solución. Hay que perdonar, hay que soltar el pasado y seguir adelante. Entonces, la primera norma es saludar y despedirse. Y eso hay que enseñárselo a los niños desde casa. Porque entonces vienen a las cosas de danza y son niños desordenados, rebeldes, faltas de respeto, no se sujetan, no entienden, no nada. Porque en casa no se les fomenta un valor. Si nos subimos en la camioneta, no sé cuál es la cultura quizás de algunos países, pero nosotros acá en Venezuela estamos saliendo temprano de casa, nos encontramos personas en la calle, pasamos por su lado y decimos buenos días. Nos subimos al transporte público y decimos buenos días, Dios les bendiga. Eso es como parte de nuestra cultura. Imagínense ahora que somos cristianos, cuánto más nosotros debemos respetar. Cuánto más nosotros debemos saludar, despedirnos de nuestros hermanos, de nuestra familia en la fe, aún nuestra familia de sangre. Que la gente vea en nosotros una transformación. Pero claro, a veces nos da pena, escuche bien, a veces nos da pena hacer las cosas correctas, pero hacer lo malo no nos da vergüenza. Pegar 3 gritos de aquí hasta la esquina que se escucha durísimo, llamando al hijo, a la hija, mira fulanito, eso no nos da pena. Pero sí nos da pena decir buenos días. Entonces, ¿cuáles son los valores que definen nuestra vida? ¿Cuáles son los hábitos que definen nuestra vida? Quizás puedas sentirte confrontado, confrontada, quizás puedas sentirte incómodo al principio. Y habrán personas que ni siquiera van a responder tu buenos días. Pero nosotros somos la luz y la sal de la tierra. En un mundo insípido somos la sal. En un mundo lleno de oscuridad somos luz. En otras palabras, somos diferentes. No estamos llamados a pagar con la misma moneda. Estamos llamados a ser diferentes. Segunda norma de cortesía, ser amable y atento. Mira, creo que aquí todos en algún momento hemos tenido una falla. Porque tratamos a las personas que nos caen bien, las tratamos bien. Pero a las personas que nos tratan más o menos o que no nos caen muy bien, no queremos tratarlas con amabilidad. O no queremos ni siquiera tener relación con esa persona. Pero resulta y acontece que para tú demostrar que eres diferente, tú no solamente tienes que tratar bien a la gente que te cae bien, tú tienes que tratar bien a la gente que hasta se porta peor que un inconverso en contra tuya. Porque nosotros demostramos la calidad de nuestro corazón, no con las personas que nos aprueban, sino con las personas que muchas veces nos hacen la guerra. Estamos llamados a ser amables y atentos. Y ser atentos no tiene que ver con únicamente las personas que te dan algo.
Hay gente egoísta, hay gente mal portada, hay gente malcriada y estamos llamados a abrazar, a orar, a bendecir, a edificar. Pero ¿sabe cuál es uno de los más grandes problemas que está perturbando la paz y la comunión como iglesia? Es que queremos amar a la gente con el corazón y no desde el amor revelado de Dios. Cuando tú amas desde el corazón, las fallas de las personas te van a ofender y te van a herir. Pero cuando tú amas desde el amor revelado por Dios, así las personas te fallen, tú sigues amando, tú sigues perdonando. Entonces, la amabilidad es algo que nos tienes que definir. Y te voy a decir algo, hay momentos en que nosotros no queremos hablar con nadie. Hay momentos en que nosotros como líderes, como hermanos, no queremos ni siquiera prender el celular a ver a una persona escribir por WhatsApp. Pero la amabilidad es algo que no se nos puede quitar. La empatía. Porque la otra persona no es culpable de tu proceso. La otra persona no es culpable de tu situación. No, que la gente me tiene que entender. Muchos te van a entender, pero otros no te van a entender. Porque no todo el mundo está dispuesto a ponerse en tus zapatos. Pero tú sí tienes la responsabilidad de portarte como un verdadero hijo de Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Y hacernos la pregunta, ¿cómo actuaría Jesús en esa circunstancia que nosotros estamos? En el peor momento de tu vida es el mejor momento para tú demostrar que eres distinto. No cuando estás alegre, no cuando tienes todas las cosas, es cuando las cosas están turbias, en cuando Dios va a probar tu corazón, va a probar tu vida, para ver en cuánto has cambiado y cuánto manifiestas el verdadero carácter de un hijo de Dios. Número 3, pedir permiso y dar las gracias. Mira, esto también es algo que parece de niños, pero todavía mucha gente no lo practica. El pedir permiso. A veces están conversando dos personas y pasamos por todo el medio. No decimos con permiso. O si tenemos algo que decirle a esas personas o a una de esas personas que están conversando, no somos capaces de decir, disculpe, con permiso, quiero comentar algo rapidito para que sigan conversando. Pero no, simplemente interrumpimos, pasamos por todo el medio porque no hay educación. El cristiano tiene que educarse. Este tercer nivel en sus 5 clases fue para que usted entendiera el valor de educarse. Mucha gente te va a decir, pero es que te crees cifrino, te crees cifrina, te crees más que los demás. No tiene nada que ver con eso y no le preste atención a eso. Pero usted tiene que educarse, pedir permiso, dar las gracias cuando usted recibe algo. Dé las gracias. Porque te voy a decir algo, hay puertas, escucha, hay puertas de bendiciones que se aperturan para las personas que se comportan diferentes ante las situaciones de presión. Puedes estar pasando un momento difícil, pero como tú enfrentes la circunstancia, eso va a permitir que se aperturen puertas a favor tuyo. Hay gente que se le cierran puertas de oportunidades porque no saben comportarse en los momentos difíciles o simplemente no saben responder ni tener una actitud acorde al cargo que le quieren delegar. Cuando una bendición está cerca de ser desatada a favor de tu vida, es cuando más el cielo va a evaluar tu actitud. Va a evaluar tu comportamiento, porque como tú te comportes, eso es lo que hay en tu corazón y en tu mente. Dar permiso, pedir permiso y dar las gracias es algo básico pero necesario, porque habla mucho de quién tú eres y aún de dónde tú vienes. Porque si hablamos de principios y valores cristianos, estamos hablando de que representamos a Cristo y a su reino. Representamos la palabra de Dios como la carta magna que define nuestra vida. En otras palabras, si tú no te comportas como deberías comportarte, la gente no va a hablar únicamente mal de ti. La gente va a hablar mal de la iglesia, la gente va a hablar mal de la Biblia, la gente va a hablar mal de Dios. Por eso es que el testimonio de la iglesia en este tiempo ha estado tanto por el suelo. Porque la gente piensa que únicamente
La gente piensa que únicamente se trata de llevar la Biblia bajo el brazo, ir a los servicios, hablar unas cuantas lenguas y regresarse a su casa y seguir siendo los mismos. Es necesario abrir los ojos. Otra norma básica, ser puntual. Esto es un problema general, porque lamentablemente la impuntualidad es lo que ha definido al pueblo cristiano por mucho tiempo. Porque el servicio es a las 10 y empieza a las 10:30. Porque el ensayo es a las 9 y la gente llega a las 9:30. Porque es que se me retrasó, porque es que yo tengo esposo y le cocino, porque es que... No, mira, yo te digo una cosa, el tiempo está corriendo rápido para todos. Y todo el mundo tiene sus ocupaciones. Pero el que se organiza tiene tiempo para todo. Y muchas veces organizarte representa dejar tu momento de descanso para ocuparte en hacer cosas que requieren atención. Si tú prefieres estar descansando y descansando y descansando y descansando y no te enfocas ni te determinas a terminar las cosas, obviamente cuando te toque hacer algo o llegar a tiempo a algo no te va a dar tiempo. Y muchas veces la gente llega tarde a la iglesia, a los ensayos, a todo porque no se organizan, no se planifican. Si tú tienes responsabilidad con tu pareja, con tus hijos, con más razón te tienes que organizar porque eso también hasta sirve como ejemplo para tus hijos. Porque les dedicas tiempo al hogar, tiempo a ellos, tiempo a tu vida personal, tienes un tiempo para todo. La puntualidad es una forma de respetar a Dios y de respetar a la iglesia. Prestar atención a la persona que habla. Esto es muy importante porque cuando a veces estamos hablando en la iglesia, la gente tiende a distraerse. Que si el niño llora, que si la hermana fue al baño, que si se cayó la transmisión en TikTok en el servicio. La gente se distrae fácilmente. ¿Y quieres saber qué ha fortalecido la distracción en estos tiempos? El internet. La gente está tan acostumbrada a ver contenido tan rápido, tan flash, que se les olvida el contenido verdadero, el epicentro del contexto de lo que están viendo. Porque la gente quiere es prestarle atención a cosas que van súper rápido o efímeras, que no les deja conocimiento. Te voy a enseñar algo. Lo que muchas veces te deja más conocimiento es lo que requiere mayor atención y lo que dura más tiempo. A veces una prédica puede durar 1 hora y te enseña mucho más que un contenido de 5 segundos. Porque necesitamos, más que ver un contenido, procesar lo que el contenido quiere decir. Entonces, prestar atención a la persona que está hablando. ¿Cómo es posible que estemos en un servicio y las danzoras no estén tomando nota de la enseñanza? ¿Por qué no tomas nota de la enseñanza? ¿No tomas nota de lo que están predicando? ¿Por qué? No, yo anoto en el teléfono. Suelta el teléfono y ponte a escribir. Porque a estas alturas todavía hay cristianos con horrores ortográficos que todavía leen pausadamente, pero entonces queremos culpar y hacernos víctimas de que no, yo no me preparé. Prepárese. El que no se ha preparado, la única respuesta es esa, prepararse. No victimizarse. Pero la gente no quiere escribir, no quiere leer. Y cuando nosotros tomamos nota de una prédica, estamos demostrando respeto. Otra norma básica, no hablar mal de nadie. Mira, aquí todos hemos fallado, todos. Y los que tienden a ponerse como una víctima en decir, yo no hablo mal de nadie, son los primeros que más hablan. Los que no les gustan también que hablen mal de ellos son los primeros que hablan mal de todo el mundo. ¿Sabes qué significa no hablar mal de nadie? Es decir, que si tú tienes una opinión negativa de esa persona, ora por esa persona y si sientes una inquietud muy fuerte, habla directamente con la persona, no con nadie más. Nadie te está diciendo que no puedes corregir. Nadie no te está diciendo que no puedes quizás intervenir en algo porque debemos corregirnos unos a otros. Pero usted tiene que ir a la fuente. Deje de estar comentándosele a la hermana fulana de tal y de estar yendo a hogares a estar hablando mal de su pastor y de su líder. Ore y luego vaya donde su autoridad, donde su hermano o su hermana y sea honesto y honesta.
Qué mal hábito el hablar mal de todo el mundo. Pero cuando hablan mal de ti, resulta ser que tú eres la persona más perfecta y no te gusta que hablen mal de ti. Lo que sembramos, señores, lo que sembramos es lo que vamos a cosechar. Lo que sembramos. Ser respetuoso es algo muy valioso y muy importante. El respeto, señores, no solamente se manifiesta con cómo hablo, sino cómo me comporto. A veces lo que tú estás diciendo, escúchame bien, a veces lo que tú le puedas decir a tu líder, a tu pastor, tiene mucha razón, pero el tono es inadecuado. Y a veces importa más el tono que lo que estás diciendo. ¿Por qué razón? Porque la gente se guía más por el gesto y el tono en el que dices las cosas. Y a veces la palabra es correcta, pero el tono es incorrecto. Y debemos saber medir nuestras palabras y también saber medir nuestro tono y nuestro gesto a la hora de expresar algo. Porque cuando usted se molesta, es el peor momento para usted responder. Usted debe esperar que usted se sienta en paz y usted esté tranquilo o tranquila para usted poder dar una respuesta. Porque si no, queremos hacer algo y terminamos es dañando la atmósfera, dañando el vínculo, diciendo cosas fuera del lugar, porque a veces la persona también está incómoda. Pero si nosotros o alguien no está en paz, eso se convierte en una contienda. Pedir perdón. Hay gente que todavía a estas alturas dice, no, yo no pido perdón porque yo no tengo nada en contra de esa persona, pero no puedes ver a esa persona. Porque cada vez que ves a esa persona, ojalá no la fueras visto. Y muchas veces lo dices en tu mente y lo sientes en tu corazón, que no te va bien con esa persona, pero eres incapaz de pedir perdón. ¿Sabes cómo se llama eso? Orgullo. Y hay gente que es orgullosa y lo manifiesta, pero hay otros que son orgullosos silenciosos. Y los orgullosos silenciosos son peligrosos, porque entonces todo el mundo es culpable menos ellos. Todo el mundo tiene la culpa menos ellos. Entonces debemos ser personas habilidosas en pedir perdón. Mantener la paz. Que la hermana no me quiere hablar, que la hermana me gritó. Trata de orar por esa persona y de conciliar con esa persona. Siempre y cuando esté a nuestro alcance, nos enseña la palabra, debemos estar en paz con todo el mundo. Si sabes que la persona está diciendo algo mal de ti, ve y dile, hermana, mira, yo escuché esto de mí, te fallé en algo, te pido perdón, quizás esto despertó una incomodidad en ti. Trata de ser una persona pacífica, de bajar la guardia. Eso no es debilidad. Te voy a decir algo, mira, no es débil el que pide perdón. Débil es aquel que no sabe reconocer. A veces pensamos que manteniendo una postura y decimos que eso es autoridad, que eso es, no, porque Dios me dio un manto. Es que mientras más ministerio y más títulos tengas, más tienes que pedir perdón y más tienes que reconocer, porque tú estás testificando de Cristo. Y si estás en un lugar de liderazgo, de eminencia, con más razón tienes que dar testimonio. Ser limpio y ordenado, el desorden, señores. Mire, yo le voy a decir algo. Mire, yo vivo en un lugar humilde, en un lugar sencillo. Y yo siempre barro, le paso un trapito, voy, ordeno un poquito aquí, un poquito allá. Quizás no se ve muy grande el cambio porque, bueno, las paredes, la condición. Pero a mí no me avergüenza el hecho de poder estar aquí y tener que limpiar. De hecho, cambié de ubicación porque acabo de limpiar. Entonces es necesario que nosotros entendamos que debemos ser limpios y ordenados. Donde hay oscuridad, donde hay desorden, donde hay suciedad, hay demonios. Usted puede vivir en una quinta y puede vivir en un rancho, pero todo depende de tu mentalidad. Tú puedes estar en un rancho, pero ese rancho tú lo puedes tener limpio, bien, con buen olor, bien ordenadas tus cosas. Porque se supone que Dios está ahí y que ahí habita un hijo de Dios. Entonces debemos ser limpios y ordenados. Ordenados con nuestras cosas. Hay gente que no sabe dónde puso la Biblia, no sabe dónde puso el cuaderno de danza, no sabe dónde puso el traje, no sabe. No, yo lo puse aquí. Si lo pusiste ahí, ahí debe estar. Si no está ahí es porque lo agarraste. O lo agarraron porque está en un lugar incorrecto. Por eso es que a veces
buscamos más excusas que reconocer nuestro desorden. Traer identificadas las pertenencias, eso pasa mucho, ¿no? Como esto es una iglesia cristiana, aquí no se pueden perder las cosas, seguro. Recuerde que a los templos no va toda persona que va, no todo el mundo es cristiano. Y a veces dejamos los teléfonos tirados por allá, las Biblias por allá, y después hacemos responsable a la iglesia que nos busquen nuestras cosas. Si usted tiene una cartera, tiene un bolso, no entiendo por qué tiene que estar todo tirado. Si usted viene a un ensayo de danza, no entiendo por qué todas tus cosas de danza tienen que estar tiradas en el piso, en la mesa de la cocina de la iglesia, no entiendo. Usted tiene que ser una persona atenta a sus cosas. Si usted trajo un bolso, trajo una bolsa, trajo una cartera, trajo algo, guarde sus cosas allí. Mira, uno de los grandes problemas que a veces pasa con las iglesias que no tienen como filtros de agua, es que uno le dice a los danzores, traigan su pote de agua, su recipiente de agua, y no lo traen. Entonces después del ensayo físico, el entrenamiento, ay, tengo sed, no vas a tener sed. Y a veces no se repite ese mal hábito una vez, sino que cada vez en los ensayos no traen el pote de agua. Entonces están como las vírgenes insensatas pidiéndole aceite a la otra. Solo que aquí le piden es agua. Sea disciplinado. Mire, yo le voy a regalar un hábito que practico desde hace muchos años, tanto en mi vida personal como danzor. Yo organizo las cosas un día antes, así esté cansado, así haya tenido muchas cosas que hacer, yo dejo todo listo un día antes. Mi bolso, mis cosas, todo un día antes, con la finalidad de que al día siguiente yo pueda tener todo en su respectivo sitio. Y ya tengo muchos años haciéndolo y para la gloria del Señor me ha funcionado. Importancia de las normas de cortesía. Vamos a ver por qué es importante ser cristianos educados, adoradores educados. Facilitan las relaciones sociales. Nadie quiere juntarse con una persona que no tiene valores. Nadie quiere hablar con una persona que no sabe hablar ni comportarse. Para tener gente cercana, para poder confiar en personas, para poder contar con personas y tener buenas relaciones y convivencia con personas, tú tienes que tener educación. No recortes las palabras cuando las estás diciendo. No hagas un manoteo y un comportamiento todo brusco y todo así, porque es que yo soy así, yo nací así. No. Dios jamás te va a dejar en la misma condición en la cual estás. Dios siempre te va a transformar. Y hay gente que no se sabe vestir, que no sabe hablar, que no sabe comportarse, porque es que yo vengo de un pasado traumático. He aquí, todas las cosas son hechas nuevas. Es decir, que si no cambias es por culpa tuya. Porque ya hay una promesa en la Biblia que el que conoce a Jesús, su vida cambia para siempre. A veces no nos llevamos bien con las personas, no porque las personas sean malas, sino porque no sabemos cómo hablar, ni cómo comportarnos. Somos imprudentes, decimos cosas que no tenemos que decir, actuamos de manera brusca con los demás. La pregunta es, ¿a ti te gustaría que te traten así? Entonces no le hagamos a los demás lo que no nos gustaría que nos hagan a nosotros. Otra importancia, manifiestan valores como la comprensión, la tolerancia y el respeto a la dignidad humana. La comprensión. A veces tú tienes que mirar a las personas con ojos de amor y misericordia. Hay veces en que las personas se comportan contigo de una manera porque simplemente se sienten mal. Tú no eres responsable de cómo ellos se sienten, ni tienes por qué soportar lo que ellos están haciendo mal contra ti, pero tienes que ser una persona comprensible. Una persona que en vez de actuar con cólera, actúa con sabiduría. Y dice, no, a lo mejor esta persona tuvo un mal día, o está teniendo un mal comportamiento que no me agrada, pero yo no voy a caer en su mismo campo. Porque a veces tú, con tu actitud, le puedes cambiar el día a una persona. 2. La tolerancia. Cuando hablamos de tolerancia no estamos hablando del maltrato, de esto y el otro. Estamos hablando de la capacidad de ponerte en los zapatos de los demás.
y de entender que los demás también pasan procesos y situaciones difíciles que a veces los hacen comportarse de una manera incorrecta, pero ese comportamiento no los define como personas, sino que, bueno, tuvieron un momento frágil, débil como cualquier ser humano y tuvieron un comportamiento incorrecto. Pero estamos llamados a la tolerancia y al respeto a la dignidad humana. No somos más que nadie, no somos menos que nadie, todos somos importantes en la obra del Señor. Permiten tener una mejor convivencia con los demás. Para tú ver por qué hay problemas en tu familia, en tu vida, tienes que ver primero cómo tú te estás comportando. Tienes que ver primero tú cuán responsable eres de los efectos o daños colaterales de ese problema. Porque a veces pensamos que los hijos se portan mal, que los padres tienen un mal comportamiento, que la gente se porta mal, pero a veces los responsables somos nosotros. Porque no sabemos controlar lo que decimos, no sabemos controlar cómo nos comportamos. Hello, ¿a alguien Dios le está hablando? Y hacen la vida más agradable. Mira, es triste decirlo, pero lo voy a decir. Hay inconversos que se comportan más ético que un cristiano. Entonces la gente dice, no, la iglesia es lo peor, me va mal en la iglesia, la gente... Pero es que tú no puedes permitir que lo que los demás hagan transforme en tu esencia. Si Dios te está hablando a ti en esta hora, como me está hablando a mí, de la necesidad de ser personas que practican la educación, tú eres responsable de practicar la educación con los demás. Si los demás no quieren cambiar, bendícelos. Pero no, porque en la iglesia me hicieron daño, yo también voy a hacer daño, la iglesia es lo peor. No, si hay gente mala dentro de la iglesia. Pero tú tienes que enfocarte en ser tú diferente. En ser diferente. No en causar una nube de confusión y de discusiones que no vienen al caso. Que al final el testimonio de Cristo es el que queda por el suelo. Porque la gente va a decir, ¿y eso que son cristianos? Y eso que cantan coro, y eso que cantan alabanza, y eso que danzan, y eso que hacen esto y el otro, y al final en la iglesia se están matando. Abramos los ojos y estemos muy atentos en cómo nosotros nos estamos comportando. Bien, mis amados hermanos, y hasta aquí la clase del día de hoy. Hoy, como les digo, cerramos el tercer nivel con la clase número 5. Miren, yo me siento muy contento y agradecido con el Señor por la oportunidad de darles clases en este primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. Y el nivel que viene son 5 clases más para los niños. Vamos a estar dando la enseñanza a los líderes para cómo trabajar con los niños, cuáles son los temas, y son 5 clases también. Luego comenzaremos a hablar sobre los danzores, que son 5 clases más. La guía ya está en proceso de elaboración, así que oren por mí, amén, para que siga el Señor desatando esa palabra. Ya saben que pueden conseguirme en todas las plataformas o conseguir esta plataforma de la escuela como @FordDancingSchool, y a mi persona únicamente en Facebook como @JorgeAriasTV oficial. Nos vemos en la próxima clase que comenzamos el nivel para niños. Que Dios les bendiga y me les guarde, y gracias por todo el apoyo brindado en las redes, acá en YouTube. Ha sido una gran bendición, no ha sido fácil grabar. Han sido muchos procesos, muchas situaciones, la luz, el wifi, muchas cosas, pero gracias al Señor hemos vencido, y en cada viernes estamos aquí impartiéndoles sus clases, amén. Así que bendiciones y muchísimas gracias por la oportunidad de llegar a sus hogares. Chao, chao.